Bienvenidos hermanos al canal Caminos de Fe. Espero que se encuentren todos bien. Les habla Johnny Saldarriaga. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante que está pasando en el mundo. Y es posiblemente que después de que tú ya te hayas tenido una conversión y hayas determinado de que ya el Señor te haya perdonado y que tú ya quieres seguir un camino cristiano de verdad. Pero muchas veces las fraquezas, muchas veces las dificultades, muchas veces nos desanimamos porque somos humanos y posiblemente caigamos otras en el mismo pecado y no sabemos por qué. No sabemos por qué y lo peor de todo es que muchas veces nosotros creemos parecernos firmes y en realidad no estamos firmes. Pues miremos que el apóstol Pablo nos habla en los Corintios que en el capítulo 10-12 donde dice que todo aquel que crea estar firme pues tenga mucho cuidado no caer. Entonces hermanos, a muchos nos pasa desafortunadamente y frecuentamos mucho la confesión y creemos que a veces de pronto el Señor no nos ha perdonado. Miremos a ver entonces qué es lo que está pasando. Aquí te voy a mostrar algunas pautas para que tengas en cuenta y puedas hacer una buena confesión ahorita, un arrepentimiento de verdad, un propósito de enmienda para esta Navidad y puedas seguir pues adelante en tu caminar cristiano. Entonces hermanos, miremos que porque hay muchos católicos que luchan con el mismo pecado una y otra vez, especialmente el de la lujuria, que ese pecado es totalmente la mayoría, digámoslo así, la mayoría, que destruye el alma y aleja la gracia de Dios. La impureza, miremos que la impureza son pecados que nos llevan al infierno, totalmente, ¿sí? Entonces, hermano, ¿te has preguntado por qué caes una y otra vez en el mismo pecado? Porque a pesar de confesarte, miras que lloras y prometes y muchas otras cosas y le dices al Señor, no quiero volverlo a hacer, pero sin embargo vuelves a caer en lo mismo, especialmente en el pecado de la lujuria, que posiblemente el mundo está atado a esto. Hoy aquí en este canal, en Caminos de Fe, vamos a hablar de esto un poquito más a fondo. Y detrás de estas caídas de lo que dicen la Biblia y el catecismo, obviamente los santos y sobre todo de cómo puedes levantarte y no volver a caer más. La raíz del pecado repetitivo está en Romanos 7:19, que dice lo siguiente: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. San Pablo muestra en el drama del alma que quiere hacer el bien, pero se siente arrastrada por el pecado. El problema no está solo en las tentaciones, porque todas las podemos tener, sino en el apego interior al placer y la falta de vigilancia espiritual. Y esto también está en el Catecismo de la Iglesia. Está en el numeral 1865, donde dice que el pecado tiene a engendrar vicios al repetir los mismos actos de este modo. Se forman inclinaciones perversas que a veces oscurecen la conciencia y esclavizan el pecado. O sea, que es decir, cuando caemos repetitivamente, el pecado crea unas cadenas, ¿sí? Son invisibles al alma, o en el alma, perdón, y, y ya no pecamos por deseo, sino por costumbre, como una adicción espiritual. Esta sería como una droga, ¿sí? Para el pecador. El pecador de la lujuria, por ejemplo, el enemigo más frecuente en el mundo es este. Mateo 5:28, que dice que todo aquel que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. El pecado de la lujuria destruye la pureza del alma. Lo decía San Alfonso María de Ligoro, que también decía, entre otros, decía que los pecados, que ninguno tiene más víctimas que la impureza. Y es así, ahorita con las redes sociales es más difícil, porque tenemos acceso muchas veces, por ejemplo, los niños tienen acceso a la pornografía. Y obviamente hay mucha gente que con los anuncios publicitarios siempre son mujeres semidesnudas.
Dice también San Agustín, confesaba a sus confesores: me ataba con cadenas de hierro el amor desordenado al placer carnal, decía San Agustín. Miremos que la Biblia menciona que el castigo de los pecados de los padres, que puede extenderse hasta la tercera y cuarta generación, y esto implica algo, y significa que las consecuencias del pecado pueden afectar a los hijos y nietos de una persona. Sin embargo, también se enfatiza la misericordia de Dios, que perdura por 1000 generaciones para quienes lo aman y guardan sus mandamientos. Pues también lo vemos en Deuteronomio 5:9, que también dice: si dice que Dios castiga a los hijos hasta la tercera y cuarta generación de quienes lo odian, también la Biblia hace hincapié en que las personas tienen libre albedrío y no son responsables por los pecados de sus padres, como se menciona en Deuteronomio 24:16. Aún así, es importante, hay que reflexionar sobre las consecuencias del pecado y buscar la manera de romperlas, o sea, los patrones negativos que se han establecido en la familia. Porque también ahí en el catecismo, si no estoy mal, en el numeral 2351 nos enseña que la lujuria es un deseo y es un goce desordenado del placer. Y eso que hay que ver que este placer sexual es normalmente desordenado, cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de la procreación, de la unión del amor entre un hombre y una mujer, como Dios ha mandado. Y por eso este pecado de la pornografía o la masturbación, también la prostitución o el adulterio, son trampas del demonio para romper la comunión con Dios y con esto debilita totalmente la voluntad del hombre y trae consecuencias de la repetición, de esta repetición de repetidera con ese pecado. Y hay muchas veces que no podemos salir de ella, como el mentiroso. Y también si tú comienzas a mentir mucho, pues te vas a meter en un pecado más grande, porque al próximo ya por tapar un hueco destapas otro, y entonces se convierte ya en un pecado mucho más grave. Y este otro pecado también se comete, que comenzamos por decir una mentirita piadosa, como se dice, pero es pecado. Y obviamente se puede llegar a convertir en un pecado mortal y puede llevar a la formación de vicios, incluyendo los pecados capitales, como el orgullo también, que fue el pecado que Satanás, por un solo pecado que se hizo el infierno. Y culpa la vergüenza de sentir que se repite el mismo pecado y generas muchos sentimientos de culpa y vergüenza, lo que puede ser una trampa para alejarte también de Dios. Y obviamente nos sentimos de estar pues abajo de ataques, y a veces la repetición de un pecado puede generar la sanción de estar bajo un ataque espiritual, pero puede ser en realidad la manifestación de una herida emocional que no han sido sanadas. Y Satanás no te va a atacar con el licor si a ti no te gusta. Si a ti no te gusta beber, él no te va a atacar con eso. Si no te gusta la rumba, tampoco. No te va a llevar de sitios de rumba, o te va a atacar con lo más débil, y te analiza y te vigila también. Obviamente las 24/7 del día. El demonio no duerme. Tus recuerdos los utiliza para lo mismo en que caíste. Y si te gusta la pornografía, pues por ahí te va a atacar y te va a volver a hacer caer por lo mismo, porque sabe que es tu debilidad. Te hará recordar aquellas escenas de éxito y que en el momento de tú lo hiciste y que te gustó. O si eres mujeriego, o te hacía sentir pues con muchas mujeres y que de pronto te hacía sentir pues como lo último en este mundo. Eso te hace perder también la comunión con Dios. Y como las prostitutas o las mujeres que visten indecentemente, que no oran y no rezan, te las podrá en bandejita de plata. Si eres ladrón, te pondrá cosas fáciles para robar, como algo sencillo. Te quedaste, por ejemplo, de más en una compra y guardaste silencio porque la cajera se equivocó. La verdad es que no te vas a
te vas a enfrentar con un solo demonio, mejor dicho, sino que con una legión de demonios prácticamente, porque son definidades también en lo espiritual, donde el demonio permite que sus legiones estén combatiendo totalmente. No creas que en el campo espiritual no solamente es por parte y parte, sino también va a haber una legión también de ángeles cubriéndote. Pero si estás en gracia, cuando tienes una conversión de verdad, que al llegar al cielo, por cada batalla ganada en la tierra es una corona para ti. En el cielo también, tanto aquí como en el cielo. Son como títulos. Debemos pensar que no estamos solos y Cristo fue tentado también en el desierto. La Santísima Virgen María también lo fue. Tuvo que haber sido probada en la fe y debemos de pensar que es parte de nuestro entrenamiento espiritual. Y Satanás ya está vencido. Ya debemos de pensar eso, que el demonio ya está vencido. Y que debemos de saber que el demonio, como así está vencido, nada también se puede entrar manchado a la Nueva Jerusalén. Nada mentira, ni nada de abominaciones. Y esto lo dice Apocalipsis 21-27. Cuando lleguemos al cielo, comprenderemos con dolor cuánto daño nos hemos hecho y cuánto daño hemos hecho con los pecados que hemos cometido. Santa Catalina de Siena decía, si el alma pudiera ver la fealdad de un solo pecado mortal, preferiría pasar 1000 infiernos antes de que ofender a Dios una sola vez. Y el Padre Pío también lo advertía. Y él decía, el alma que se confiesa pero vuelve al mismo pecado sin arrepentimiento, juega con su salvación. Y es interesante esto. El cielo es pureza, amor y santidad. Para llegar allí debemos purificarnos aquí, luchando contra la carne y el mundo y el demonio, como está escrito. ¿Cómo vencer la lujuria y romper el ciclo? Rechazar el odio y la soledad sin oración. Hay que ser vigilante y orar para que no caigan en tentación, lo dice Mateo 26:4. Confesar frecuentemente. San Juan Bosco también decía, el demonio no teme tanto a los que caen como a los que se confiesan bien. Hay que comulgar en gracia. Cada comunión es una llama que quema las impurezas del alma, evita toda ocasión de pecado, bloquea también muchas cosas como contenidos impuros, corta relaciones que te arrastren y te aleje de cualquier cosa próxima de tentación. Hay que rezar el rosario todos los días. La Santísima Virgen también aplasta la cabeza a la serpiente, Apocalipsis 12, la mujer que le hace la guerra a la serpiente, al dragón. La pureza se defiende con María, decía San Luis María de Griñón de Montfort, y mortifica a los sentidos, ayuda a ofrecer sacrificios. También hay que controlar la vista, ayuda a dominar el cuerpo. Quien domina su cuerpo reina sobre sí mismo, decía Santo Tomás de Aquino. Invoca a San Miguel Arcángel todo el tiempo cuando tengas una tentación muy poderosa, muy fuerte, porque este combate es espiritual y solo con las armas espirituales se vence. Y recuerda siempre la muerte, que es más real que nunca. Eclesiástico 7:40. En todas tus obras acuérdate de tu fin y jamás pecarás. Si recordamos que algún día moriremos, el pecado pierde su atractivo. Y Santa Teresa del Niño Jesús también lo decía. Una sola mirada al cielo basta para despreciar 1000 placeres del mundo. Y muchos santos enseñan que meditar la muerte y el juicio fortalece la voluntad y hacer amor más fuerte la pureza. Y entonces, hermanos, en conclusión, los invito pues para que no sigas cayendo en lo mismo, en las mismas ataduras. Hay que destruir el pecado de tu alma. Y te preguntas, si Dios me perdonó, y es que lo que Satanás quiere, que caiga en la duda. Dios perdona el mismo pecado, un número ilimitado de veces, ya que su misericordia es inagotable. Recuerden que Jesús le dijo a Pedro, hay que perdonar 70 veces 7, o sea, siempre. Y así lo mismo el Señor, en su infinita misericordia. Hay que tener mucho esto, el arrepentimiento de la persona que debe incluir el propósito de no caer. Y la clave es esta, al recibir el perdón de Dios,
que es un arrepentimiento de parte de uno genuino, y la Biblia enseña a perdonar 70 veces 7, vuelvo y se los digo. Entonces, por lo tanto, hermanos, levantémonos y no peques más, como dice el Señor en Juan 8:11. La lucha contra la lujuria es una de las más duras, pero también una de las más santificantes. Cada victoria, por pequeña que sea, te acerca al cielo. Y recuerda, la pureza no se alcanza con fuerza, con una misma fuerza humana, sino con la gracia divina. Si este mensaje tocó tu corazón, hermanos, suscríbete al canal y dale me gusta y comparte para que podamos llegar a más familias que carecen de Dios y podamos evangelizar. Y Jesús y María te siga bendiciendo. Paz y bien.